Bueno, les voy a dar una breve explicación de lo que es derivada direccional, ¿sí? Tenemos una superficie que es z igual a f de x y. Toda esta vendría a ser nuestra superficie. Y tenemos dos puntos, P y Q. Los puntos P y Q se encuentran sobre una línea que me estaría dando, o sería la línea del vector U, de un versor U. Ese versor U tiene componentes P y Q. Entonces, yo lo que voy, el versor tiene como componentes A y B. Yo lo que voy a encontrar ahora es cómo varía la función en la dirección de ese versor U. Entonces, sabiendo que P tiene como componentes x0 y 0 y Q tiene como componentes x, y, entonces el incremento de la función sería z en Q menos z en P, es decir, f en xy menos f en x0 y 0. Pero x, el punto P de coordenadas x, y, está incrementado de acuerdo al punto P en un delta x y en un delta y. Por lo tanto, mi delta z va a ser f en x0 más delta x y 0 más delta y, es decir, el punto, lo que vale la función en Q, menos lo que vale la función en P, ¿sí? Sabiendo que x es x0 más delta x e y 0 más delta y, pero que P y Q se encuentran sobre la línea del vector U, de ese versor U, entonces el incremento que sufre X lo hace en la dirección de ese versor. Por lo tanto, sería H veces A. Y lo que ocurre con Y es lo que yo llamo H veces B. ¿Por qué? Porque si yo tengo el punto P acá y tengo el punto Q acá, ¿no es cierto? Están en la línea de ese versor U, entonces la distancia que existe entre P y Q, es decir, el vector PQ, va a ser tantas veces ese versor U, es decir, va a ser H veces ese versor U, le llamo H a esa distancia. Entonces, este vector PQ va a ser H veces, que es la distancia que existe entre P y Q, en la dirección de ese versor U. Entonces, cuando yo considero x igual a x0 más delta x, directamente lo llamo x0 más HA, e y sería y0 más delta y, entonces es y0 más HB. Por lo tanto, mi delta z significa que va a ser la función en x0 más HA y 0 más HB, es decir, delta x y delta y, menos f en x0 y 0. Si yo ahora, fíjense, de todo esto, mi variable en realidad va a ser h. ¿Por qué? Porque x0 y 0 serían las coordenadas del punto y a y b son las componentes del versor U. Entonces, si yo ahora divido todo por h y aplico límite, el límite de este cociente incremental, ¿sí? Sería el límite de esta expresión, me representaría matemáticamente la derivada de la función en el punto P y en la dirección del vector U, ¿sí? Entonces, si yo lo veo acá, ¿sí? Yo estoy viendo que la función se incrementa en esta dirección, que sería la dirección del vector U. Entonces ese va a ser mi eje, ¿sí? Y este sería el eje Z. Por lo tanto, cuando pasamos del punto P al punto Q, se pasa en la dirección del versor U del punto de Z en P a Z en Q. Y eso geométricamente me determina una curva, ya que lo que estoy haciendo es intersectando mi superficie con un plano que estaría pasando por el versor U. Entonces me queda geométricamente esta curva. Por lo tanto, la derivada me representa la pendiente de la recta tangente a la curva, que es intersección de la superficie en la dirección con el plano U, que pasa por U, en ese punto P. Recuerden, toda derivada matemáticamente es el límite de un cociente incremental y geométricamente me representa la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto. Lo que ustedes tienen que determinar es cuál es esa curva, cómo obtengo esa curva de intersección de la superficie con qué.